Vamos a hablar de unos conceptos básicos de lo que son líquidos y electrolitos, lo que son los principios de ósmosis, la regulación, y después ya hablaremos como tal de terapia eh, hidroelectrolítica y manejo de las complicaciones específicas de los electrolitos, sodio, potasio, calcio, magnesio, podemos hablar también. ¿Listo? Entonces, algo de historia. Desde que se ha descrito, desde que se ha avanzado en la medicina, siempre han habido como grandes escritores o grandes referentes en cada tema, ¿sí? Sin lugar a duda, en la parte de líquidos, a manera general, el doctor Gamble fue uno de los pioneros, ¿sí? En describir todo el medio interno, toda la composición de los compartimientos, hacer una descripción un poco más académica, porque a la hora del té es eso, ¿sí? Cuando uno divide los compartimientos es algo como más para tratar de entender todos los compartimientos, pero no es que eso sea así una división tan explícita como lo dicen los textos, ¿sí? Fundamentos de manejo de líquidos y electrolitos fue con el siglo XIX uno de los grandes avances. Después vino el doctor Claude Bernard en 1832, donde él describió de que el hombre no vivía en el ambiente, sino que dependía, mejor dicho, la vida como tal estaba dentro del hombre, ¿sí? Eso para hacer alusión a toda la composición de agua y electrolitos y pues de todas las sustancias que nosotros tenemos en cada célula, ¿sí? Después vino el doctor Gamble, ¿sí? Donde definieron como tal eh, la composición intra y extracelular, definieron los compartimientos, que es lo que conocemos hoy en día. Esta es como la primera descripción, como el primer paper que se escribió en líquidos en pediatría, bueno, en pediatría no, de manera general. Esto es lo que ustedes ya conocen, que supongo que recordarán muy bien cómo se compone o cómo se subdivide el agua corporal total. Tenemos que los líquidos en el organismo son aproximadamente el 60% del peso corporal. Esto va a variar de acuerdo a la composición o la cantidad de grasa que nosotros tengamos, ¿sí? Por ende va a variar, primero, por el grupo de edad, ¿sí? Si somos jóvenes, adultos o viejos, y de acuerdo al sexo también puede variar, ya que la masa corporal, el porcentaje de grasa varía de hombre a mujer. A medida que va avanzando la edad, pues se va disminuyendo el porcentaje de agua corporal total con base en aumento del peso magro, ¿no? Entonces, a manera general, tenemos que ese 60% del líquido corporal, vamos a tener que 2/3 partes son del líquido intracelular, una tercera parte que es el líquido extracelular, que esto equivaldría en adultos en 40% del líquido intracelular y 20% del líquido extracelular. Ya voy a hacer una salvedad en pediatría. Ese líquido extracelular pues lo vamos a subdividir en 3 compartimientos, ¿sí? El líquido intravascular o líquido plasmático, que es el 5%, el líquido intersticial, que es esa reserva para el líquido plasmático, y un líquido muy especializado en ciertas áreas que se conoce como líquido transcelular, que es equivalente al 1 a 2%. Allí encontramos el líquido cefalorraquídeo, el líquido pericárdico, el del humor vítreo, todo lo que es el tracto hepatobiliar, el líquido que está alojado en las articulaciones, en la cápsula sinovial, ¿sí? Entonces líquidos, el líquido pleural, ¿sí? Todos son líquidos que están allí cumpliendo una función muy específica. ¿Qué pasa en pediatría, muchachos? En pediatría, entre más pequeño sea o a menor edad, la composición de agua corporal total va a ser mucho mayor, ¿sí? Esto, si ustedes fijan esta gráfica, pueden verlo, que no es igual el agua corporal total de un recién nacido prematuro a un recién nacido a término. Entre más prematuro sea, mayor porcentaje de agua corporal total va a tener. Y ese porcentaje de agua corporal total que va a tener va a ser a expensas de un mayor líquido extracelular, ¿sí? Aproximadamente a la edad de 2 a 3 años es donde se cambia o se hace una maduración bioquímica, que es lo que se conoce que es esa disminución de ese porcentaje de líquido extracelular y ese aumento de ese líquido intracelular muy semejante
a lo que ocurre con los adultos, haciendo ese porcentaje de 40, de 40-20, ¿sí? Entonces, aquí vemos, ¿sí?, que un prematuro tiene 50% del líquido extracelular versus un 25% del recién nacido, de un recién nacido a término, ¿sí? Entonces es un porcentaje sustancialmente variable, ¿sí? El líquido intracelular en el prematuro puede ser un 35%, un recién nacido a término 40%, pero les recuerdo, siempre va a ser un poquito mayor el porcentaje de agua extracelular y después se hace el cambio a la edad de los 3 años. Lo que les decía en comparación del sexo, ¿sí?, puede haber un poquito menos de agua corporal total en las mujeres, ya que tienen un mayor contenido de grasa en comparación con los hombres. Esto es para hablar de la distribución bioquímica o electrolítica como tal, de cada uno de los compartimientos. En cada uno de ellos hay un catión y un anión fundamental. El catión principal a nivel del líquido extracelular pues va a ser el sodio, que es el que va a como tal a determinar lo que es el volumen extracelular, y a nivel intracelular pues vamos a tener el potasio, ¿sí? Fuera de los cationes también van a haber unos aniones, y como todo lo positivo, o sea, todo lo positivo y lo negativo debe ser igual para que haya un equilibrio o se cumpla la ley de la la neutralidad, valga la redundancia. Si ustedes cogen y suman lo positivo debe ser igual a lo negativo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos compartimientos? El líquido plasmático es un líquido que, si bien pues, puede haber un contenido de proteínas, se diferencia del líquido intersticial porque el contenido de proteínas del líquido intersticial pues, casi que es nulo. Sí va a haber un poquito de fosfatos y de otros aniones, pero no va a haber un contenido de proteínas, ¿sí? Una diferencia fundamental en los pacientes pediátricos es que el líquido plasmático, a diferencia de los adultos, va a haber una menor concentración de bicarbonato, y esto va a ser compensado con una mayor carga de cloro. ¿Listo? En el líquido intracelular, pues tenemos que el porcentaje mayor es el potasio. Allí vamos a tener un porcentaje un poco más alto de lo que son los fosfatos y los aniones que generan carga negativa, ¿sí? Lo tenemos acá, ¿sí?, uno de los principales, pero el principal catión va a ser el potasio. ¿Listo? Aquí tenemos otro diagrama en cuanto a la diferencia del líquido intracelular y el líquido extracelular. Aquí tenemos entonces potasio y fosfato, como el potasio como el principal catión, a nivel del líquido extracelular el sodio como el principal catión, cloro, bicarbonato y las proteínas como los aniones, y el fosfato como el anión a nivel intracelular. Como no podemos medir a nivel intersticial cuál es el valor normal, siempre tenemos que hacer la correlación con el volumen plasmático, ¿sí? Entonces los valores que siempre ustedes van a encontrar en los textos van a ser valores en relación al plasma, ¿sí? Entonces, para definir si hay hiponatremia, para definir si hay hipernatremia, para definir si hay hipocalemia o hipercalemia, es con valores en plasma. ¿Listo? Espera un segundito. Ya que me están entrando la llamada, bueno, disculpen. Ok. Composición de los líquidos en los diferentes compartimientos. Entonces, las partículas que van a estar restringidas a un solo compartimento pues son las que van a determinar su volumen, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de lo que es la presión osmótica y algunas diferencias de ello. Entonces, pues el sodio es el que va a determinar el volumen a nivel extracelular, el potasio es el que determina el volumen a nivel intracelular. El agua sin sodio pues cruza las membranas celulares hasta que se hace un equilibrio a nivel del... Pero creo que Ronald es el que me está marcando. Espérame un segundito, muchachos.
Aló, hola muchachos, qué pena, pero estaba recibiendo una llamada. ¿Me escuchan? Sí, Sí, señor. doctor. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Bueno, y vamos acá. Entonces la composición de los Doctor, diferentes... creo que Sí. la presentación sí la quitaste. No, pero ya no aparece, ya me aparece acá a mí. No, señor. No, nosotros no todavía, profe. No, doctor, no aparece. Mm, ok, acá. Ahora sí, doctor. Ok. Bueno, entonces habíamos quedado ¿dónde? ¿Acá o acá? Ah, adelante. Ahí. Ok, listo. Entonces eso ya lo había nombrado. Aquí pues habla algo de lo que es la ósmosis y pues algunas premisas como tal en cuanto a la variación del volumen intracelular que dice que pues rara vez cambia el número de partículas a nivel intracelular, pero sí va a haber algunos escenarios en los cuales lo hacen. Esto es para que entiendan de que pues esta división que les dije anteriormente, ¿sí? Por ejemplo esta de los líquidos, no es que sea así, mejor dicho, de manera anatómica, ¿sí? Los líquidos en el cuerpo, ¿sí? O sea, esta distribución es como más bien para ámbitos académicos, la distribución que uno hace en el líquido plasmático, líquido intersticial, ¿sí? Porque a la hora del té pues todo es una mezclolanza, ¿sí? Lo único que está es el flujo plasmático y el resto es como por ejemplo, el líquido intersticial es una matriz de colágeno, ¿sí? En la cual pues hay proteoglicanos, tejido conectivo, y queda el líquido como suspendido, y esto es lo que se conoce como la reserva para el líquido plasmático, ¿sí? Se supone que es el reservorio para el líquido, para el flujo plasmático, y el líquido intersticial, ese espacio intersticial es muy benévolo con los cambios, ¿sí? Se necesita que haya siquiera un aumento sustancial en la cantidad de fluidos para que el edema sea apenas percibible al examen físico, ¿sí? Entonces eso es para que lo tengan en cuenta, ¿vale? En cuanto a los movimientos de los líquidos, si ustedes recuerdan, los líquidos en los espacios corporales siempre se van a mover a través de membranas, ¿sí? Membranas que pueden ser o semipermeables o muy permeables de acuerdo al soluto que esté en cuestión, ¿sí? Que eso va a depender de acuerdo al peso molecular. Pero se dice pues que la ósmosis es el flujo neto de agua a través de una membrana semipermeable y que se va a comportar de acuerdo a la cantidad de soluto que haya allí, ¿sí? Entonces, los solutos se van a regir con el principio de acuerdo a la cantidad de agua, pero de acuerdo también a la concentración donde se encuentren alojados en los compartimientos, ¿sí? Por ejemplo, va a haber el paso de un área de mayor concentración a un área de menor concentración. Eso es lo que se conoce como la difusión, que sería como la difusión simple, que pasa a través de poros de la membrana, o difusión facilitada cuando pasa a través de un canal de transporte, en la cual no hay como tal gasto energético o utilización de ATP. Ya cuando esto va en contra de un gradiente de concentración o que involucra un transporte a través de membrana que va involucrado la utilización de energía, es lo que conocemos como transporte activo, ¿vale? Entonces, principios básicos: ósmosis es difusión neta de agua a través de una membrana desde una región de una concentración alta de agua, ¿sí? A una concentración baja de agua. Conocemos como los osmoles al número total de partículas que tienen una actividad osmótica en una solución, en lugar pues de la concentración molar. Por ejemplo, entonces tenemos que un mol de sodio cloruro va a ser igual a 2 osmoles por litro, porque vamos a tener ahí dos componentes, el sodio y el cloro.
En cuanto a la osmolaridad, ¿qué es la osmolaridad? Pues la osmolaridad es el número total de partículas que están disueltas en la solución, y pues esta osmolaridad nosotros la podemos calcular con base en esta fórmula, que es 2 veces el sodio, la glucosa dividido en 18, que es como lo del peso, y el Bund dividido en 2.8. El rango de la osmolaridad plasmática es entre 280 y 290 miliosmoles por litro, y esto ténganlo en cuenta cuando vayamos a hablar de soluciones, si son hipotónicas o hipertónicas o isotónicas, que eso se hace con base en la osmolaridad plasmática, ¿vale? Bueno, esto ya lo hablamos, vamos a pasar esto de acá. Bueno, aquí es para decirles que hay algunos componentes que de los líquidos corporales, algunos solutos que no van a atravesar las membranas y van a estar como restringidos a los espacios en los cuales se encuentran, y pues como tal no van a generar una presión osmótica o no van a generar cambios en la osmolaridad, y estos se conocen como osmoles inefectivos. Allí encontramos la urea, el alcohol, y vamos a encontrar otros solutos como es el sodio, el cloro, la glucosa, que sí hacen parte dentro de los osmoles efectivos, ¿sí? El concepto de tonicidad se hace para decir cuáles son los moles osmóticamente activos, o sea, aquellos que van a generar ese gradiente, ese movimiento de partículas, ¿vale? Entonces aquí tenemos que la osmolaridad efectiva pues sería esta nomás, las 2 veces el sodio más la glucosa dividido en 18, ¿sí? Más, si queremos coger pues la osmolaridad total, sería la osmolaridad inefectiva, que sería el Bund, más el componente de alcohol, ¿listo? Hay una parte importante, que es que el hecho de que una cosa sea hiperosmolar no quiere decir que sea hipertónica, ¿sí? La hipertonicidad hace referencia pues a las partículas que están restringidas allí y que no van a tener como ese pasaje a través de la membrana, ¿sí? Entonces por eso siempre se hace esa claridad. ¿Qué presiones rigen el movimiento de líquidos? Tenemos la presión hidrostática, la presión coloidosmótica. Esta presión hidrostática va a estar ejercida o favorecida por los solutos, ¿sí? Que van a tender a salir del plasma, y esto se va a regir a través de unas presiones que se conocen como las presiones de Starling, que van a variar de acuerdo a si estamos ubicados en el estrecho venoso o en el estrecho capilar, ¿sí? Por ejemplo, en el estrecho capilar siempre va a ser mayor la presión hidrostática, llegando entre 40 y 35, y va a ser mucho menor la presión coloidosmótica. Eso se invierte cuando se está en el estrecho, en el extremo venoso, en el cual aumenta la presión coloidosmótica para tratar de pues arrastrar todos esos productos de desecho del metabolismo y llevarlos a la parte o sea, retornarlos a la parte del corazón para que vayan al pulmón y hagan pues el intercambio gaseoso, ¿sí? La presión oncótica siempre va a estar ejercida por las proteínas, en ella fundamentalmente la albúmina, que es la principal a nivel plasmático, que ejerce la presión coloidosmótica, que es la encargada de pues arrastrar agua y arrastrar pues partículas. En cuanto al balance hídrico, siempre el balance hídrico va a estar de acuerdo a lo que nosotros ingerimos y a lo que eliminamos. Se supone que lo ingerido debe ser igual a lo eliminado, ¿sí? Entonces, en cuanto a lo ingerido, pues va a haber algo ya establecido, y algo que se gana a través del metabolismo oxidativo, que es pues el agua producida secundaria a los procesos metabólicos, y a lo que se necesitan mínimo para mantener esos procesos. Y también hay unas pérdidas establecidas, en la cual conocemos algunas que no podemos controlar, que son conocidas como las pérdidas insensibles, en la cual tenemos pues las pérdidas por evaporación, las pérdidas a través del tracto gastrointestinal, la pérdida a nivel renal, ¿sí? Si ustedes ven aquí esta gráfica les dice pues que hay algunas pérdidas que son fijas, ¿sí? Por ejemplo, las pérdidas por la respiración. Si el paciente no tiene taquipnea, no tiene algún problema pulmonar, pues esa pérdida va a ser fija, ¿sí? Una pérdida variable que va a ser pues la renal, que va a depender de acuerdo al estado de hidratación y de acuerdo pues a la función renal que tenga el paciente.
La pérdida a nivel gastrointestinal, pues en un proceso patológico se puede aumentar. Por ejemplo, en la enfermedad diarreica aguda, nosotros podemos aumentar esa pérdida a nivel gastrointestinal, así que pues llegando hasta 10 veces, ¿sí? Esos son valores que se han sacado de acuerdo pues a algunos estudios tratando de extrapolar la cantidad de mililitros por 100 kilocalorías en 24 horas que se pierde, ¿sí? Por ejemplo, entonces aquí determinamos que las pérdidas insensibles es aproximadamente 45 mililitros por 100 kilocalorías 24 horas, ¿sí? O traducido 45 mililitros por kilo, ¿sí? Su duración más o menos 10, deposición 5, orina 50 para un total de 110, y estos serían como los requerimientos, las ganancias, ¿sí? El requerimiento diario serían 100 mililitros por kilo o por 100 kilocalorías, y de agua producida 10, ¿sí? Otra gráfica para evaluar la diferencia entre niños pequeños y pues niños más grandecitos, el porcentaje metabólico que tienen pues va a ser diferente, y lo mismo las pérdidas. Se supone que cuando el niño pesa menos de 10 kilos, el cálculo de los líquidos siempre se debe hacer con base en kilo de peso. Cuando supera los 10 kilos se hace con base en metro cuadrado de superficie corporal, ¿sí? Entonces aquí en este extremo de la gráfica, en esta columna, tenemos las pérdidas de acuerdo a las heces, a la orina, ¿sí? Y el total con base en kilo día, ¿sí? Y en esta otra columna, en los niños lactantes y niños mayores, ¿sí? Tenemos que es con base en metro cuadrado de superficie corporal día. Ya les voy a enseñar cómo se saca el metro cuadrado de superficie corporal día, ¿sí? Entonces estas serían las pérdidas, ¿sí? Y pues los requerimientos, ¿sí? Que si ustedes ven acá, por ejemplo, en un lactante, digamos que pesa menos de 10 kilos, es entre 100 y 130 cc por kilo día, ¿sí? Si es un niño mayor de 10 kilos, entre 1200 a 2000, como medio a 1500 a 1800 metros cuadrados de superficie corporal día. Otra tabla en la cual nos habla de los requerimientos basales de agua y de electrolitos. Tenemos que los neonatos pues va a depender de acuerdo a la edad gestacional. Entre más prematuro pues mayor área de superficie corporal y mayor pérdida de líquidos va a tener. Con base en ello se deja una carga de líquidos más alta. En promedio, pues acá tenemos que un lactante menor es entre 130 y 150, un lactante mayor entre 110 y 120, el preescolar entre 90 y 110, un escolar entre 80 y 90 y adolescente entre 70, ¿sí? Esto es de mililitros kilo día, ¿sí? Como les dije, se supone que pues, si pesa más de 10 kilos se debe hacer con base en un metro cuadrado de superficie corporal. Y acá les tengo la cantidad de requerimientos de electrolitos en el día, ¿sí? En equivalentes, a excepción del calcio y el magnesio que están en miligramos. Se supone que las necesidades basales de sodio son de 2 a 4 miliequivalentes kilo día, de potasio de 1 a 3, ¿sí? No de 1 a 2 como está en algunos textos, de calcio de 200 a 400 miligramos kilo día, de magnesio de 25 a 50 miligramos kilo día. Estas son las necesidades, ¿sí? Como tal, de cualquier persona para pues, no tener un trastorno hidroelectrolítico. Entonces, ¿cómo se saca el balance hídrico? Se supone que debe haber una electroneutralidad, ¿sí? Pero cuando lo que usted ingiere supera lo que elimina, pues hablamos de que el balance hídrico es positivo o tiene un balance hídrico positivo. Si sus pérdidas o lo que usted está eliminando es superior a lo que usted está ingiriendo, pues va a tener un balance hídrico negativo. Si lo que ingiere es igual a lo que elimina, pues tenemos un balance hídrico neutro. ¿Hasta cuándo? Hasta más o menos 10 cc por kilo de peso hacia arriba y 10 cc por kilo de peso hacia abajo, ¿sí? Hablamos de un balance neutro, ¿vale? Ahora, métodos para el cálculo de líquidos. Esto es para sacar líquidos basales, ¿sí? Hay una correlación lineal entre la cantidad de agua, la necesidad de agua, ¿sí? Y el consumo de energía. Es una relación lineal que fue descrita por el doctor Holiday y desde 1993. Y con base en ello es donde viene la fórmula de Holiday-Sigart, ¿sí? Con base en decir de que por cada 100 mililitros por cada 100 kilocalorías consumidas se necesitan 100 mililitros de agua, ¿sí?
con base en el gasto calórico, y allí es donde se saca la fórmula de Holiday-Sigar para decir, bueno, de los 0 a los 10 kilos se necesitan 100 cc por kilo, de los 10 a los 20 kilos 50 cc por kilo, y mayor de 20 kilos 20 cc por kilo, con base en el gasto calórico. ¿Listo? Entonces de ahí es donde viene la fórmula de Holiday-Sigar para calcular las necesidades basales. Se supone que esta fórmula fue diseñada no para pacientes con un estado patológico agudo o crónico, es para calcular las necesidades basales en un paciente normal, ¿sí? Que no tiene un estado, una afección de salud, pero muchas veces se utiliza pues, el cálculo de necesidades basales para un paciente que tiene alguna condición aguda, no se supone que sea para eso, ¿sí? Pero es lo que rutinariamente lo hacen. Para niños mayores se hace con base en la superficie corporal. Para calcular la superficie corporal hay muchas fórmulas. Hay algunas fórmulas que si pesa menos de 10 kilos, si pesa más de 10 kilos. Yo la verdad manejo esta nomás, la de mayor de 10 kilos, que es peso por 4 más 7 dividido en peso más 90. La variación con esta fórmula es muy mínima. Pero hay otra fórmula que sí es un poco más compleja, que es la fórmula de Mostelier, que es peso por talla sobre 3.300, que es la raíz cuadrada de eso, ¿sí? Yo les sugiero que manejemos esta que está acá, para área de superficie corporal en pacientes mayores de 10 kilos. Pacientes menores de 10 kilos, calculamos la necesidad de los líquidos con base en Holiday-Sigar, en esta fórmula, ¿sí? Que es lo mismo que esta, es lo mismo que decir 4 mililitros por hora a los primeros 10 kilos, de los 11 a los 20 kilos 2 mililitros por hora, y mayor de 20 kilos 1 mililitro por hora. O sea que si el paciente pesa 15 kilos, ¿cuánto serían sus necesidades, Ana María? Señor doctor, que si el paciente pesa ¿cuánto? ¿15 kilos? 15 kilos. Sí, se utilizaría la segunda, 1000 más 50 por kilogramo por día. ¿Cuánto sería por eso? Ya te dije aquí cuánto serían las necesidades basales de ese paciente. De 11 a 20. Doctor, es que no entendí esa, doctor. 1000 ¿Nada? cc. Yo tengo aquí que serían 1000 cc por los primeros 10 kilogramos y 50 cc por kilogramo. Sí, es lo mismo que decir 4 cc por hora, 2 cc por hora o 1 cc por hora. Entonces ¿Listo? sería, listo, doctor. 4 cc por kilo por hora, 2 cc por kilo por hora, 1 cc por kilo por hora. Entonces te estoy preguntando cuál es la cantidad de líquidos que necesita ese paciente en el día. En el día son 1250, ¿cierto? Sí. Si tú lo divides en 24, serían 52. ¿Sí les dio a todos lo mismo? 52, sí, señor. Ok, entonces esa es la fórmula de Holiday-Sigar. Ahora, la fórmula de área de superficie corporal, que es esta que tenemos acá. Entonces sería, por ejemplo, 15, 4. sí, 15 por 4, ¿sí? Más 7, serían 67. Sería 67 dividido en 105. ¿Sí? Se supone que da 0,6 Sí, de señor, superficie. 0,73. Ok, ¿y qué hacen con ese número? Ese número. Acuérdense que les dije acá, mire, entre 1200 y 2000, como media les dije que 1500 a 1800. Entonces cogen 0,6 por, digamos, 1800, ¿sí? 1800 les da una necesidad de 1148 en 24 horas, si le dividen en 24, les da 47,8. ¿Sí? Sí, señor. O retomamos o me devuelvo. Si no entendieron, me devuelvo porque eso es fundamental. Sí, profe, Doctor, otra sí, vez, por favor. esa última sí no quedó claro. Bueno. Acá. ¿Dónde está? Listo, acá. ¿Cómo calculan ustedes, muchachos, las necesidades basales de líquidos en un paciente? ¿Sí? Entonces lo pueden calcular de dos formas nomás, ¿sí? Con base en el gasto calórico, que es sacando la fórmula de Holiday-Sigar, ¿sí?
que la fórmula de Holiday-Sigart dice los primeros 10 kilos 100 cc por kilo, los segundos 20 kilos 50 cc por kilo y mayor de 20 kilos 20 cc por kilo, que eso es lo mismo que decir 4 cc por kilo por hora, 2 cc por kilo por hora y 1 cc por kilo por hora, ¿sí? ¿Sí? Sí, señor. La otra forma es por superficie corporal, ¿sí? La superficie corporal hay que manejar esta fórmula que está acá y manejar las necesidades que se requieren, que ya están establecidas con base en el metro cuadrado de superficie corporal, ¿sí? ¿Cuáles son esos rangos? Entre 1200 a 2000, como punto de partida o como punto, digamos, mínimo 1500, ¿sí? Máximo serían 2000, entonces le pongan un número medio, 1800. 1800 por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, si el paciente pesa 15 kilos, ¿sí? Ya sacaron la fórmula, ¿sí? La fórmula les da un área de superficie, una superficie corporal de 0.6, entonces tienen que coger 0.6 y lo multiplican por, adivinen qué número. 1800. Por 1800, exacto, por 1800. ¿Sí? ¿Y eso qué les da? Les da la cantidad de líquidos que necesitan para 24 horas. ¿Sí? Sí, señor. Listo, profe. Un poco más claro ahora. ¿Sí? Si no están entendiendo me tienen que decir, por si no entonces voy más despacio, porque esto debe quedar súper claro, muchachos. Doctor, Disculpe, doctor, ¿ese entonces, 1800 tiene alguna exención o Sí, claro, muy buena pregunta. Claro, los pacientes, las excepciones para el manejo de líquidos plenos, sin necesidades basales plenas, son pacientes cardiópatas, pacientes con insuficiencia renal crónica. Muy buena pregunta. ¿Vale? Entonces, en ese escenario, por ejemplo, sus pacientes con una insuficiencia renal crónica, pues adivinen, si ustedes les ponen líquidos, ¿qué pasa a un paciente con insuficiencia renal crónica con esto? A ver, acá, con esto. ¿Dónde está? Bueno, acá. Bueno, si quieren nos adelantamos un poquito. Acá, ¿qué le pasa a un paciente con insuficiencia renal crónica? Esta es la nefrona no funciona, ¿cierto? No funciona, entonces el paciente no está filtrando, y al no filtrar, ¿para dónde se va el agua? ¿Sí? Mira la ¿Para el líquido distribución. intersticial? Sí, el líquido intersticial, sí, y el paciente ¿qué le va a dar si se va para el líquido intersticial? Se va a aumentar Un ese líquido edema. un un edema, edema. ¿cierto? El paciente se va a edematizar, ¿sí? Y si el paciente está muy edematizado ese líquido intersticial, ya cuando se llena por completo, ¿para dónde se va ese líquido? Para el líquido, para el flujo plasmático, y si está el líquido, mejor dicho, supremamente alto y más de eso usted lo está manejando con líquidos endovenosos, ¿qué creen que le pasa al corazón un paciente que está con una hipervolemia, que le están metiendo muchos líquidos? ¿Qué le pasa al corazón? ¿Entra en una falla? Entra en Se falla, ¿cierto? Entra en falla, sobrecarga. se sobrecarga y puede entrar en falla. Entonces, es muy raro en pediatría que pase eso, la verdad, los niños aguantan mucho, pero la salvedad es siempre, si ustedes tienen un paciente con insuficiencia renal crónica, calculen el 70% de las necesidades basales, o un paciente con una cardiopatía congénita, sobre todo si tiene hiperflujo pulmonar, ¿sí? Las patologías con hiperflujo pulmonar, las cardiopatías con hiperflujo pulmonar, si ustedes le ponen mucho líquido, favorecen el hiperflujo, ¿sí? Y al favorecer el hiperflujo van a favorecer que ese paciente pues esté más sintomático, ¿vale? Entonces, volviendo aquí al contexto, dos fórmulas para calcular las necesidades basales de líquidos en los pacientes, que una es la fórmula de Holiday-Sigart y la otra fórmula es la metro cuadrado de superficie corporal o área de superficie corporal. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Sí, Ok, señor. Sí, señor. listo. Entonces, Con seguimos. la de, con la de Holiday, yo ya, o sea, digamos, me quedo ya con lo de 4 cc por hora, 2 cc y 1 cc. No Sí, me pongo a hacer el resto de la fórmula, sino solo como esa abreviación. sí, claro, sí, solo esa. O sea, mira, vuelvo y repito, sí, es que yo creo que arranqué como muy rápido, es que arranqué acelerado.
Si ustedes utilizan esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula, ¿sí? Que es con base en el gasto calórico. Ustedes la pueden hacer de dos maneras esa fórmula, ¿sí? O cogen y multiplican 100 cc por kilo, los primeros 10, después 50, después 20, ¿sí? Sí, señor. O, para mayor rapidez, ¿sí? Pueden hacerlo 4 por kilo, ¿sí? Que eso automáticamente les va dando la velocidad de infusión hora, ¿sí? 2 por kilo y 1 por kilo, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Así está mejor. ¿Sí? Por ejemplo, si el paciente, hagan el mismo ejercicio y no lo hagan por esta fórmula o por este método, sino háganlo acá por el método, ¿sí? Porque este método que está acá, esta columna, les calcula la cantidad de líquidos en el día, ¿sí? Y ustedes lo tienen que dividir en 24 para, por ejemplo, si le están colocando líquidos endovenosos, para pasarlo a una velocidad de infusión por medio de líquidos endovenosos, ¿sí? Si usted lo hace por este lado, no tienen que dividir en nada, sino simplemente les va dando el valor en mililitros hora, ¿sí? Sí, Sí, señor. señor. ¿Listo? Acá tenemos la misma fórmula, mire la fórmula de Julia y Ziegler. Entonces lo que yo les decía, los primeros 10 kilos, 100 cc por kilo, que eso serían 1000, o esto es día, o 4 mililitros por kilo hora, ¿sí? Los segundos 20 kilos, 50 cc por kilo, ¿sí? Entonces, si pesa 20 kilos serían otros 1000, ¿sí? O los mismos 50 cc por kilo, o 2 cc kilo hora, ¿sí? Mayor de 20 kilos, todo lo que sobrepase por encima de 20 kilos, 20 cc kilo, ¿sí? Que eso sería pues sumarle otros 20 cc kilo acá, a esos 1500 que ya les está dando acá. O un cc por kilo hora por encima de los 20 kilos. Por ejemplo, si pesa 23, hagamos el ejercicio con 23, entonces alguien que se anime, pesa 23 kilos, hagámoslo por la fórmula de los 4, 2, 1, si pesa 23 kilos, entonces por ejemplo sería 4, por los primeros 10 serían 40, ¿sí? 2 por los segundos 10 serían 20, entonces allá van 60, y 3, ustedes serían 63, ¿sí? ¿Sí vieron? Sí, señor. Sí, Sí, entonces tiene que, y si no, pues por la otra fórmula que tendría que dar, se supone que lo mismo, ¿sí? Entonces la otra sería 20 por 3, 1560 dividido en 24, sería 65, hay una variación de 2 cc, pues no es mucha, ¿sí? Pueden hacerla de las dos formas, ¿vale? Listo, profe. señor. Sí, doctor, Profe, creo ¿y que la de abajo siempre hay... cómo sería? Como Señor, superficie corporal total. Es que no la lo de tengo muy abajo, claro. la de abajo entonces cogen, por ejemplo, pesa 23 kilos, y vamos a ponerlo, voy a cerrar acá, a ver. Ahí están viendo, ¿cierto? Acá abajo. Sí, Sí, señor. señor. Entonces 23 kilos, ¿cierto? Entonces despejo la fórmula. Están viendo acá abajo la parte de la diapositiva, ¿cierto? Sí, sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces 23 kilos. Vamos a despejar la fórmula. Entonces la fórmula dice peso, ¿sí? Peso por 4 más 7, sí, sería 99, ¿sí? 99, peso más 90, 99 dividido en 113, ¿sí? 99 dividido en 113 me da 0.87, ¿sí? Si quiere vamos a anotarlo acá, para que, o sea, estoy despejando esta fórmula que está acá. ¿Están viendo el cursor? Sí, Sí, señor. señor. Vamos Ok. todos. Señor. Entonces, al coger y despejar esa fórmula de peso por 4 más 7, ¿sí? En la parte de arriba a mí me da 99, ¿sí? Y en la parte de abajo de peso más 90, ¿sí? A mí me da 113, ¿sí? Entonces cojo 99 dividido en 113 y eso me da el área de superficie corporal que tiene el paciente, ¿sí? En este caso da como 0 algo, 0.87,
¿sí? 0,87. Eso quiere decir que el paciente tiene 0,87 metro cuadrado de superficie corporal, ¿sí? Metro cuadrado, superficie corporal. Eso quiere decir esa fórmula, ¿sí? Esta es la superficie, el área de superficie corporal de nuestro paciente, el metro cuadrado de Sí, superficie señor. corporal, ¿sí? Pero aún me falta saber qué cantidad de líquido es que necesita. Entonces yo llego y cojo, acuérdense que les dije, de 1200 a 2000, ¿sí? Entonces como un punto medio, 1800, mínimo 1500. Pongámosle entre 1500 y 2000 para que no vayan a calcular con base en 1200. De 1500 a 2000 es las necesidades basales, ¿sí? Necesidades basales de agua, ¿sí? Las necesidades basales de agua es igual a 1500 a 2000 metro cuadrado de superficie corporal en el día, ¿sí? Si a ti te dicen de que que tus necesidades son entre 1500 a 2000 por cada metro cuadrado de superficie corporal en el día, ¿tú qué crees que tienes que hacer con el 0,87? Tienes que multiplicarlo, ¿no? Multiplicarlo por la necesidad basal de agua. Sí, claro, entonces cogemos entonces yo digo, bueno, pues yo tengo esto, entonces tengo 0,87 por 1500, como pongamos 1800 como punto medio, 1800 cc. Entonces eso me da la cantidad de agua en el día, ¿sí? La cantidad de agua necesaria en el día de acuerdo a sus necesidades basales, ¿sí? Por superficie corporal. ¿Estamos todos conectados ahí? Sí, señor. Sí, Sí, profe, señor. vamos bien. Que en este caso entonces es ¿cuánto? 1566. 1566 cc. Pero entonces como yo no se lo voy a pasar así de sopetón, sino eso es 1566 para Por 24. 24 horas. Entonces tengo que dividirlo, ¿cierto? Entonces si se lo voy a pasar, por ejemplo, en endovenosos, entonces cojo y lo divido en 24 para pasárselos cada hora. Entonces eso da 65 cc por hora. 65 cc hora, ¿sí? Mira que hasta el momento no hemos hablado qué tipo de líquido lo vamos a meter ni nada, sino simplemente cómo estamos haciendo para calcular las necesidades. ¿Listo? Sí, señor. ¿Vale? Entonces eso debe quedar súper claro. Bueno, entonces seguimos acá. Después de que ustedes ya saben cuáles son los principios básicos de la osmolaridad, ya saben qué es la presión osmótica, cómo se calcula la osmolaridad, qué es la tonicidad, que es con base en los osmoles efectivos, ¿sí? Y cuál es la diferencia con la osmolaridad, ¿sí? Ya saben todo eso, entonces ahora vienen a repasar, ¿sí? Repasamos lo que son los mecanismos de regulación del balance hídrico, o cómo se regulan los líquidos y electrolitos en una persona. Tenemos pues varios componentes, un componente que es importante que es el riñón, otro componente hormonal, otros que son mecanismos ya regulatorios intrínsecos que nosotros tenemos, como es el mecanismo de la sed, los osmorreceptores y los vasoreceptores, ¿sí? Entonces vamos a empezar a desglosar y repasar cada uno de ellos, ¿sí? Si ustedes se acuerdan bien, una de las funciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona es mantener una osmolaridad adecuada y un volumen circulante adecuado, y una cantidad de sodio adecuada para que toda la economía esté funcionando. Sí, acuérdense que el sodio es muy importante para la transmisión del impulso nervioso, entre otras muchas otras cosas, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos que el volumen, el sodio se cae, y como les dije inicialmente, el sodio es el determinante del volumen circulante efectivo, el volumen extracelular. Si el sodio se les cae, se va a caer como la volemia, ¿cierto? Es un indicador como que se está cayendo la volemia, ¿cierto? Entonces hay una disminución del flujo plasmático renal, o una disminución de la tasa de filtración glomerular, y eso lo va a censar ¿quién? Lo va a censar aquí una cosa que le llaman la mácula densa, ¿sí? La mácula densa que está ahí entre la célula aferente y eferente, que son hay una área especializada de células, que es lo que se conoce como las células justaglomerulares. Y estas células especializadas empiezan a secretar un componente que es la renina, que se secreta, ¿sí? Con base en la disminución de la tasa de filtración glomerular,
y con base en la disminución de que sensa un bajo contenido de sodio que está pasando por allí. Entonces, cuando detecta eso allí, esta parte especializada de la nefrona, la mácula densa, secreta renina y la renina va a viajar al hígado, ¿sí? Llega aquí al hígado y en el hígado pues va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿sí? Esta angiotensina 1 llega hasta el pulmón y en el pulmón por medio de la enzima convertidora de angiotensina, muy nombrada en nuestros días por la parte del COVID, ¿no? Va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Y qué hace la angiotensina 2? Por su parte va a ir indirectamente, bueno, antes les comento que la angiotensina 2 es un potente vasopresor, ¿sí? Pero pues también va a generar, va a tener otros múltiples campos de acción, ¿sí? Su efecto neto de vasopresión se va a ir desglosado pues en una serie de acciones que, como ustedes ven aquí en la gráfica, son muy puntuales, ¿sí? Entonces va a activar el sistema simpático, va a favorecer la reabsorción de sodio-cloro, ¿sí? La reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado proximal, como les voy a mostrar más adelante en una diapositiva, va a ir a la corteza de la glándula suprarrenal y va a favorecer la secreción de aldosterona, y la aldosterona va a ir a ejercer su acción a nivel del túbulo colector y el túbulo contorneado distal, favoreciendo la absorción de sodio y excreción de potasio. Va a generar una vasoconstricción, ¿sí? A nivel de la arteriora aferente, ¿sí? Genera un poquito de ambas, pero más de la arteriora aferente, lo cual va a favorecer o va a aumentar la tasa de filtración glomerular. Y va a ir a nivel de la hipófisis indirectamente y va a favorecer a nivel del lóbulo posterior, la neurohipófisis, la secreción de la liberación, no secreción de la liberación de la hormona antidiurética, ¿sí? Todo esto para tratar de retener pues más agua, mejorar la volemia, ¿sí? Mejorar la perfusión a nivel del aparato justaglomerular, como tal de agua y de sodio, ¿sí? Para que eso sea sensado en la mácula y haga pues un mecanismo de retroalimentación negativa de feedback y se disminuya la secreción de renina. Esto es lo que se conoce como el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la angiotensina a nivel del túbulo contorneado, del túbulo proximal? Si ustedes ven acá, este es la angiotensina, llega a sus receptores que son los AT1. Estos son los canales ENaC que están ubicados en la membrana vasolateral, en la luz tubular, ¿sí? Y va a favorecer la excreción de hidrogeniones y la entrada de sodio, ¿sí? En la membrana así vasolateral se va a unir a su receptor y esto va a favorecer pues que este sodio que entró siga para acá y vaya al líquido intersticial, ¿sí? Y después posteriormente va a ir al líquido plasmático, ¿sí? Y se va a intercambiar con el potasio, o sea, va a estimular la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿vale? La aldosterona va a ejercer su acción también a nivel del túbulo colector y de la parte distal de la nefrona, y su función es, uno, estimular estos canales ENaC para que haya una reabsorción neta de sodio, y también estimular en la membrana, en la parte vasolateral de la nefrona, estimular la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿vale? Para que este sodio que llega acá, pues el sodio pase aquí al intersticio y posteriormente a la sangre, ¿vale? Eso es la función a nivel molecular o de receptores, como ejerce la acción la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, y la aldosterona, que va a favorecer la recuperación de sodio e indirectamente también de agua, porque se mete el sodio y también se arrastra agua. Pero no solamente es eso, también tenemos la ADH, la hormona antidiurética, que también se conoce como la vasopresina, que a través de una disminución un aumento, perdón, de la osmolaridad plasmática o una disminución de la presión sanguínea, ¿sí? Sensado a través de unos barroreceptores, ¿sí? Que ustedes ven aquí en esta gráfica, por ejemplo, viene un estímulo aferente que vamos a tener unos osmoreceptores y unos barroreceptores aquí a nivel del bulbo carotidio y el callado aórtico. Esto sensa como tal la distensibilidad de estas células allí, y si ellas no se distienden, eso es un signo como indirecto de que, oye, como que está faltando volemia,
y como que la presión se está cayendo. Esto hace un estímulo aferente a través del nervio vago y el nervio glosofaringeo, llega al centro vasomotor y el centro vasomotor va hacia una parte especializada del hipotálamo a nivel del núcleo supraóptico y paraventricular, y allí se empieza a producir la hormona antidiurética o la vasopresina, que va a ir por medio de una red neuronal y una red capilar fenestrada, llega a la neurohipófisis, y en la neurohipófisis, de acuerdo al estímulo, se va a liberar, ¿sí? Una vez liberada, la hormona antidiurética va a ejercer su acción a través de dos receptores, el receptor V1 y el receptor V2, ¿sí? Ambos son potentes vasoconstrictores, ¿sí? Pero uno va a ser un vasoconstrictor a nivel endotelial capilar, ¿sí? O sea, a nivel presor sanguíneo, y el otro va a ejercer su acción a nivel de la nefrona. ¿Y qué es lo que hace la nefrona? La nefrona lo que va a estimular es la producción de estas pepitas blancas que ustedes ven acá, que se conocen como acuaporinas. Entonces va a favorecer a través de una serie de reacciones de segundos mensajeros, activa la proteína quinasa A, después esto es fosforila, amapencíclico, y viene acá y va a favorecer la producción de las acuaporinas, sobre todo la acuaporina 2, y las acuaporinas pues son un canal directo para que se absorba o permita la entrada de agua. ¿Listo? Una vez entre el agua pues va a distribuirse al intersticio y después a la parte plasmática. Esto se va a ver manifestado clínicamente con un aumento en la concentración de la orina, o sea, un paciente que pasa de una orina diluida a una orina concentrada. Aquí les digo algo que se me había olvidado decirles al inicio de la presentación. Otra de las particularidades de los pacientes pediátricos, fuera de tener un bicarbonato bajo y un aumento compensado con el cloro, es que tiene antes de los 18 meses tiene una función renal un poco limitada, porque no tiene una capacidad de concentración así como la del adulto, ¿sí? Que llegan a concentrar hasta 1200 milimoles por litro en la orina. Digamos, tiene una capacidad un poco limitada hasta 700, y que esto se va a volver similar a la del adulto cuando ya llega a la edad de los 2 o los 3 años, ¿sí? Ahora, en el escenario opuesto, cuando ya hay un exceso de agua, hay una parte a nivel auricular que sensa eso, dice, uy, bueno, como que la aurícula se distendió mucho. También hay un estímulo a nivel cerebral, pero aquí yo les traje el de a nivel auricular. Una vez ocurra esta distensión auricular, pues se va a sensar y se va a secretar lo que se conoce como el péptido natriurético auricular, que va a bloquear todo esto, va a bloquear la liberación de la hormona antidiurética y va a bloquear lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Listo? La nefrona, en todos sus segmentos, se cumplen funciones muy importantes. Entre el primer segmento es como la reabsorción de todos los solutos, glucosa, agua. Después viene el asa de Henle, en lo cual tenemos el mecanismo contracorriente, que es también un mecanismo muy importante para ir concentrando esa orina, y como tal, en la parte distal es donde le damos el toque final, de acuerdo al influjo hormonal, si hay o no presencia de antidiurética o aldosterona, es donde se define como tal la concentración final de la orina. Y esto se hace con base en el estado hemodinámico del paciente. ¿Listo? Estos son los otros mecanismos. El mecanismo osmorreceptor es a nivel hipotalámico, que sensa esos cambios de osmolaridad, ¿sí? Y los cambios en el sodio, ¿sí? Y pues con base en esto se van a generar estos impulsos. Y el mecanismo barroreceptor, que es a nivel de la distensión del seno aórtico y el seno carotídeo. Ahora, tipo de soluciones. Ya vimos la composición de los líquidos, vimos los conceptos de ósmosis, los conceptos de difusión, el concepto de tonicidad, vimos los mecanismos regulatorios de los líquidos corporales, en lo cual tenemos un flujo hormonal, la parte renal. Ahora vemos, ¿sí? Vamos a iniciar lo que son los tipos de soluciones, ¿sí? Si ustedes tienen una solución hipotónica, quiere decir que esa solución, la tonicidad o los solutos que van a estar restringidos a ese espacio van a ser inferiores
a los solutos que están restringidos en el espacio plasmático. Traducido, pues que va a tener una osmolaridad menor a la osmolaridad del plasma, ¿sí? O sea, que si ustedes colocan una solución hipotónica, el efecto que va a generar en la célula es una entrada neta de agua, ¿sí? En la célula, como lo ven aquí en este dibujito, ¿sí? La célula se matiza, se hincha porque hay un influjo neto de agua. Si ustedes colocan una solución isotónica, o sea, una solución que el contenido de solutos es igual al contenido plasmático, pues no vamos a favorecer un gradiente o movimiento de agua. Se supone, muchachos, que todas las soluciones que nosotros debemos de administrar a nuestros pacientes deben de ser soluciones así, soluciones isotónicas, ¿sí? Porque en la otra charla, en la siguiente charla, en la que vamos a realizar en la parte 2 de líquidos y electrolitos, les voy a hablar cuáles son las consecuencias de administrar líquidos hipotónicos, y una de ellas es esto, ¿sí? La hiponatremia dilucional, ¿listo? Cuando colocamos una solución hipertónica, por ejemplo, en los pacientes con trauma cronoencefálico severo, que colocamos solución hipertónica al 3%, ¿sí? Esto va a favorecer pues que se arrastre, ¿sí? Se arrastre agua de adentro de la célula, y pues la célula se va como a deshidratar, ¿no? Esto lo hacemos, por ejemplo, en medidas que queramos deshidratar la célula. ¿Cuándo queremos deshidratar las células? Por ejemplo, en ese escenario, el trauma cronoencefálico severo, es en el manejo de antiedema cerebral, ¿no? Entonces, que hacemos una deshidratación celular. ¿Listo? Esta es la composición de los líquidos usualmente utilizados en pediatría. Mírense en que prácticamente la solución salina, ¿sí? Y a excepción de la destroza en solución salina, son las únicas soluciones que son isotónicas, ¿sí? Tenemos cada uno de los componentes. Esto es algo que también tienen que aprendérselo, porque se los voy a preguntar: ¿cuánto sodio y cloro tiene la solución salina normal? ¿Cuánto de sodio y cloro tiene el lactato de Ringer? ¿Cuánto de glucosa tiene una destrosal 5, una destrosal 10, una destrosal 50? ¿Y qué osmolaridad tiene? ¿Sí? Y si ustedes ven aquí en esta última columna, les puse una cosa que se llama el DIF, que esto es la diferencia de iones fuertes, que con base en esto es lo que hoy en día se está hablando de líquidos balanceados. Se supone que los líquidos balanceados son unos líquidos que no son líquidos ácidos y que no generan ese efecto Bohr, ¿sí? Y que son líquidos que se comportan de una manera isotónica. Si ven acá, entonces los líquidos balanceados serían el lactato de Ringer, ¿sí? La solución salina, no, yo sé que aquí dice balanceada, pero tiene un DIF de 0, o sea que es una solución ácida, no entra como un líquido balanceado. Entonces solamente tenemos como el lactato de Ringer dentro de los líquidos balanceados, ¿vale? Entonces... Doctor, ¿las soluciones son las mismas en adultos? O sea, las mismas soluciones que se usan en adultos son las pediátricas. Sí, son las mismas. O sea, mire, tenemos acá la solución salina, ¿sí? La solución al medio, ¿sí? La destroza al 5, ¿sí? Destroza al 10, destroza al 50, destroza al 5 en solución salina al medio, lactato de Ringer, destroza al 5 en solución salina normal, ¿sí? Lo que pasa es que no les he hablado de mezclas, ¿sí? Estas son soluciones, o sea, son las bolsas que vienen, ¿sí? Pero no hemos empezado a hablar de mezclas, ¿sí? Ya las mezclas pediátricas son diferentes a las mezclas de los adultos, ¿sí? Por ejemplo, las mezclas pediátricas isotónicas se supone que deben de tener un contenido no menor de 135 miliequivalentes por litro de sodio, ¿sí? La mezcla que usualmente nosotros hacemos o que se hace de 12.5 cc más 500 cc de destroza más 12.5 cc de natrol, 5 cc de catrol. Eso es una mezcla muy hipotónica, ¿sí? Pero en la próxima clase es que hablamos de mezclas, ¿sí? Esta es de soluciones, para que no se enríen, ¿sí? O sea, estos son cristaloides y destrozas, ¿sí? Que esto es igual para adultos y para niños, se utilizan de la misma manera, digámoslo así. O sea, la bolsa es la misma, ¿sí? Ya nosotros utilizamos unas dosis diferentes con base en el cálculo de líquidos, ¿sí? Pero las presentaciones son las mismas, si es la pregunta. No sé si era eso lo que me preguntabas. Sí, señor, era como eso, o sea, si era la misma bolsita. O sea, mira, de mira, es la misma bolsa de lactato, que bueno, las presentaciones cambian no, sino hay varias, perdón, lo que quería decir.
Por ejemplo, la solución salina viene de 500, hay una que viene de 1000 y también hay una que viene de 100, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los neonatos uno podría colocarle, si tú vas a pasar un bolo de 50, pues puedes utilizar una de 100, ¿sí? La Destrosal 5 sí viene de 250 y de 500, la del 10 también, el lactato de Ringer viene de 500, también viene en bolsa de 1000, esta viene, Destrosal 5 en solución salina viene de 500, ¿sí? O sea, son las mismas presentaciones, lo único que ustedes tienen que saber acá es pues el cálculo, que ya lo hablamos en las diapositivas anteriores, ¿listo? Bueno, y esto sería la primera parte, ya vamos así, vamos a ver cómo terminan, si terminan como el maestro Yoda. Yo creo que van arrancando, van empezando así. Esperemos a ver. Bueno, preguntas, dudas. Muchachos. De lo que vimos hoy, yo no tengo más preguntas, doctor. No, profe, tampoco. Ok, hoy la clase es de conceptos generales, no es de terapia de rehidratación. La próxima clase es terapia de rehidratación, ¿vale? Mañana vamos a ver las dos clases, la de rehidratación y electrolitos o solo rehidratación. No, yo creería que una nomás. Creería que una para ir, para que vayamos despacio con este tema que es muy importante. Ah, bueno, señor. Listo, pero entonces mañana vemos rehidratación a las 6. Rehidratación, sí, sí, a las 6. Sí. Bueno, ¿qué preguntas, Y dudas? el Me preocupa que no sábado pregunten nada, vemos. porque si no preguntan nada es que no quedó nada claro. No, profe, porque igual repetimos el ejercicio bien y lo vimos en pantalla, pues fue más claro. ¿Sí? Y por eso era lo único, pero ya quedó claro con los ejercicios. Tocas hacer más en la casa, inventarnos. Bueno. Sí, porque la otra clase es mezclas. Vamos a hablar entonces de las terapias de rehidratación, que es primero cómo identifican un paciente deshidratado, cómo lo rehidratan, y ahí sí ahí sí hablamos entonces de cristaloides, mezclas, que las mezclas es ya después de que lo rehidraten, o después de las primeras 8 horas, si es un paciente menor de 5 años. Que las mezclas son las que ustedes han visto. No sé si alguno ha visto mezclas pediátricas, ¿no? No, yo no, No, profe. doctor. Yo no. ¿No? Bueno. O sea, mira, de esta charla me interesa muchísimo, muchísimo. O sea, básicamente lo principal, bueno, todo es importante, pero lo mínimo que se deben de llevar de esta charla, muchachos, es esto, ¿sí? El cálculo, cómo se calcula los líquidos basales, ¿sí? ¿Dónde está? Se me perdió la diapositiva. Ok. Esto, ¿sí? Esto es lo que hemos dicho, si pusieron atención en esta parte, ya me doy por bien servido. Si no, perdimos el tiempo. No, doctor, bien. Porque como hicimos otro ejercicio, ahí ya quedó más Bueno, claro. hagamos el último, a ver, hagamos el último y mira, y esto también es importante, muchachos, que se aprendan esto, las necesidades basales, ¿listo? O sea, esto, de electrolitos, ¿vale? Sí, señor. Sí, señor. Aquí hay una forma de poner modo pizarra, ¿no es? Sí, eso tiene un tablero. Mm, no, pero es Como si peor. fuera compartir pantalla y le das en el lado derecho pizarra.
Ah, no, pero acá no puedo escribir yo, espera. No, es que... Entonces abro un Word. Ustedes aprendieron a calcular los líquidos en los recién nacidos, ¿cierto? Porque vienen de clínica de... Vienen de clínica de la mujer. Pero no, creo que de lo que alcanzamos a hacer, de pronto pues como no hemos hecho la práctica, de pronto lo íbamos a hacer en la práctica, pero hasta donde yo recuerdo creo que no hicimos cálculo de líquidos. Vimos patologías y cosas así, pero no cálculo de líquidos. Ok, bueno, entonces... sí. Bueno, pero para no enredarlos hoy, vamos a solo esto y mañana entonces, porque sí faltaría la parte neonatal, que la neonatos es diferente. O si quieren mejor, cuando estemos en la parte de neonatos, hablamos de eso para que no se enreden, ¿sí? ¿Les parece? Sí, doctor. No, cuando estemos en neonatos. Bueno, entonces miren, cálculo de líquidos en pediatría. Con base en necesidades basales, ¿sí? Dos formas. Dos formas. Fórmula de Holiday-Sigar. Fórmula de área de superficie corporal, ¿sí? Entonces, vamos a hacer fórmula de Holiday-Sigar. Pesa 9 kilos. 9 kilos. Entonces la fórmula dice que los primeros 10 kilos son 100 cc por kilo, ¿cierto? Entonces serían 900, ¿sí? Sí, señor. 900 para 24 horas, ¿sí? Entonces, si son 900 para 24 horas, digamos que yo tengo un paciente, vamos a hacer a un paciente chiquitico, por ejemplo, tengo un paciente de 10 días, ¿sí? De 10 días que está vomitando, 10 días vomitando y distendido, ¿sí? Yo le voy a poner líquidos, ¿sí? No, pero es que me metí con lo de neonato, no, mejor no, 10 días no. 9 kilos y con 9 kilos tiene como por ahí 8 meses, digamos, un año. Tiene 10 meses, 10 meses y el paciente está vomitando, ¿sí? Por X o Y motivo yo le voy a poner, porque no está deshidratado, pero está vomitando, le voy a poner unos líquidos basales. Entonces son 900 para 24 horas, ¿sí? Entonces, pero yo quiero colocarle basales, pero se los voy a colocar endovenoso. Entonces, si cojo los 900 y los divido en 24, ¿cuánto me da? 37.5. 24 me da 77.5, bueno, 37. 37. Sí, señor. 37.5. Sí, 37.5. 37.5 cc hora, ¿sí? Ahora les adelanto, por ejemplo, para ese niño, si no está deshidratado, yo le voy a dejar unos líquidos basales, entonces la orden sería esto, ¿sí? Orden médica, ¿sí? Orden médica. Orden médica. Ahí les voy adelantando. Estas son las mezclas pediátricas. Es así. Destroza el 5%, por ejemplo, tiene 10 meses, ¿sí? O sea que es menos de 5 años.
todavía no tiene una reserva de glucógeno alta, o sea que puede hacer hipoglicemia, entonces le voy a dejar un flujo metabólico con destrocita, ¿sí? Entonces destroza al 5%, 500 cc, más, ¿sí? 20 cc de natrol, ¿sí? Natrol, ¿sí? Aquí en esto, siempre, por ejemplo, el semestre pasado, la persona que daba el tema siempre les daba pues las necesidades que los que nos enseñaron a nosotros antes, que 12.5 cc, pero eso es muy hipotónico, ¿sí? Entonces yo siempre enseño, si le van a colocar, coloquen 20, ¿sí? Porque con 12.5 se quedan cortos, ¿sí? O mínimo 15, ¿sí? cc de natrol más 5 cc de catrol o 7.5, ¿sí? Por ejemplo, pueden utilizar 7.5, bueno, acuérdense si hay hipocalemia, pero en este caso que está vomitando puede que tenga una pérdida de potasio, entonces le ponemos 7.5 cc de catrol, ¿sí? Pasar a 37.5 cc hora. Ahora, ¿desde dónde sale esto? Este 20, ¿de dónde sale este 7.5? Se supone que esto es para garantizar lo mínimo basal, ¿sí? Y que sea una mezcla isotónica, ¿sí? ¿Vale? Entonces, estas son las mezclas pediátricas. Esta es una tipo de mezcla pediátrica. Ah, ¿Vale? doctor, o sea, eso es como una constante, el 20 y 7.5 no depende de las pérdidas, como para hacer la reposición. No, es como una constante, tienes razón. Una constante para tratar de En dar la lo edad mínimo. que tiene. Ujú. Ah, O sea, ok. siempre que vayan a hacer una mezcla, mire, las mezclas que ustedes van a ver, siempre van a ver así o van a ver así. Van a ver 500, destrozar 5, 500, más 12.5 cc de natrol, más 5 cc de catrol, ¿sí? Destrozar 5, y aquí se me olvidó acá, el 5. cc, más 15 cc de natrol, más 5 cc de catrol. Esas son más o menos las que van a ustedes encontrar. Y aquí la velocidad de infusión va a cambiar de acuerdo a las necesidades del paciente, de acuerdo a esto, ¿sí? Listo, doctor. Eso lo vamos a ver mañana, así que si no se los quise dar hoy porque no se enreden, ¿sí? Hoy apenas es calculando es cuánto le van a poner. Todavía no hemos llegado con qué le van a poner, sino cuánto le van a poner y ya una vez sabiendo cuánto le van a poner, pues vamos a pasar a saber qué le vamos a poner ya sabiendo la cantidad, ¿sí? Sí, señor. Doctor, con la simplificación que usted había dado de 4 por hora, 2 por hora, 1 por hora, en este caso sería 4 por 9, o sea, serían 36 cc. Sí, exacto. Sí, porque es 4 los primeros 10, ¿sí? Por ejemplo, de 0 a 10, de 0 a 10 kilos, ¿sí? De 0 a 10 kilos son 4, de 11 a 20 son 2, y mayor de 20, 1, ¿sí? Un cc kilo hora. ¿Sí? Lo mismo que para acá. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Listo? Sí, doctor, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? ¿Seguro? ¿Quedó todo claro? Sí, profe, todo claro. Bueno, entonces nos vemos mañana para el otro tema, ¿vale? Sí, señor. Gracias. Bueno, muchachos, entonces que descansen, estudien